versículo 12. Por favor, los que ya lo encontraron, me confirman con un amén. Dice la palabra del Señor, que ese es el mensaje que Dios nos ha dado para esta noche, para darnos amor, para educarnos, para disciplinarnos también, para exhortarnos, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir en este mundo y todo se nos vuelve normal. Y vamos a sacudirnos hoy porque no puede ser así. El Señor nos dice en su bendita palabra, Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Bien sabemos que nosotros en este mes estamos compartiendo el mensaje del Señor con uno de los dones del Espíritu Santo, el don que persevera más, el más fuerte, el más grande. ¿Cuál es el don más grande que el Señor nos da mediante su Espíritu? El amor. Y aquí Dios nos da una promesa, pero antes de avanzar, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con eso del odio. ¿Qué nos quiere decir nuestro Padre con el odio? Nosotros odiamos, nosotros a veces decimos, pero es que yo no odio a nadie. Pero si nosotros podemos escudriñar la Biblia, se utiliza este término aún también como sinónimo de rencillas. Lo que dice aquí, de crear problemas, de aborrecer. ¿Qué es odiar? Odiar es aborrecer, odiar es repudiar. Cuando yo repudio a alguien, cuando le cojo pereza a alguien. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué el Señor me dice esta noche que el amor cubrirá todas las faltas? Yo digo amén y trago entero, pero vamos a escudriñar las Escrituras, a masticar esta palabra para que la podamos digerir y nos pueda servir de mucho provecho. Amén. Dice, odiar, ¿qué es odiar? Cuando yo odio a alguien, ¿qué estoy expresando en el odio? Si estamos hablando del amor, el odio es todo lo contrario a lo que el Señor nos enseña, a amar. Entonces, cuando yo estoy manifestando odio, estoy manifestando que me falta amor. ¿Y de dónde viene el amor? El amor viene de nuestro Dios, porque la palabra dice que si es el amor y nosotros le conocemos, Él es quien nos enseña a amar. Nosotros no aprendemos a amar como nos los enseñan las telenovelas. Así no se ama, eso no es amor. Dios nos ofrece una esperanza para aquellos matrimonios que han sido atropellados, golpeados, asolados. ¿Por qué? Por el engaño, por la decepción, por la infidelidad. Porque por más que nosotros querramos que no nos duela una decepción, una mentira, un engaño, y aún la misma infidelidad, cuando todo sale a la luz, quedan las heridas. ¿O qué sucede cuando nosotros tiramos un plato al suelo y se quiebra? Nosotros podemos decir simplemente, perdóname, pero el plato sigue quebrado. Lo podemos pegar con cinta, con pegantico, pero no va a quedar igual. Y hoy el Señor nos va a exhortar a que caminemos por el buen camino y también nos va a sanar nuestros corazones. Amén. Cuando sucede un engaño, todo cambia en nuestras vidas. Nuestro matrimonio no vuelve a ser el mismo. Y eso es verdad. Y a veces es preocupante porque el engaño y la decepción llega aún hasta los hogares de las familias cristianas. No solamente sucede allá afuera donde los que no conocen a Dios hacen y deshacen. Nosotros como hijos de Dios que decir con nuestra boca, como profesamos, y en nuestro hogar vemos que llega esa maldición. ¿Pero por qué llega? Porque nos alejamos del Señor, porque nos falta creer en el Señor, porque nos falta conocer más de su palabra y ser conscientes de lo que el Señor nos dice y nos advierte. Porque si Él nos dice que un camino nos lleva a maldición, es porque así será. Y si nosotros no queremos cumplirle o no queremos creerle a las leyes del Señor, de todas maneras, las ignoremos o no, tenemos que asumir las consecuencias. Y hay unos resultados para unos caminos que escojamos. Y pidamos perdón cuando sea necesario, pero también que perdonemos.
cuando sea necesario perdonar. Entonces, cuando nos cambia la vida, ¿qué sucede en una pareja? ¿Qué sucede en nuestro matrimonio? Empiezan los reproches. Y puede que la pareja que nos falló y que nos decepcionó realmente esté dando frutos de cambio, de arrepentimiento y de amor. Pero queda una herida en nuestro corazón y queda un reproche. Y ese reproche sale a la luz en cada discusión. Y ese reproche sale a la luz en cada comentario. Por muy persuasivo que sea, siempre que sale ese reproche, hiere nuestro corazón. Y no podemos seguir permitiendo que eso suceda. Que nosotros tenemos que presentar nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestra familia delante de los ojos del Señor, para que todas estas cosas sean tratadas y superadas, tomaditos de la mano del Señor, no buscando nuestra propia sabiduría, no buscando sabiduría humana, sino buscando la sabiduría que viene de los cielos, que es la verdadera. Amén. Porque el Señor me decía que hay que predicar sobre la falta de amor, pero sobre todo cuando nosotros le fallamos a nuestra pareja, cuando nosotros cometemos adulterio. Parece que nosotros no hemos comprendido el significado del adulterio. El Señor nos ha enseñado, el mismo Jesús nos lo dijo, que adulterar no es solamente ir y tener acto íntimo con otra persona diferente a nuestro cónyuge. Adulterar, como su palabra lo dice, en Mateo 5:27. Por favor, leamos Mateo 5:27. Amén. El Señor nos enseña que no tenemos que cometer adulterio, y eso lo sabemos desde el Antiguo Testamento, muchos y muchos años atrás. Pero como nos llenamos la boca diciendo que nosotros no estamos adulterando porque simplemente teníamos una conversación coqueta, o simplemente mirábamos para admirar la belleza y nada más, el Señor nos dice que no es así, que nosotros pecamos y caemos en ese pecado que se llama adulterio solamente con mirar insanamente a otra persona, con codicia. Dice la palabra en Mateo 5:27, palabras del mismo Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y continúa en el versículo 28 diciendo Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo que cuidarme aún de desear, de mirar con deseo a una persona que no es mi cónyuge. Es que no tenemos la conciencia de lo que significa pecar contra el Señor. No sabemos lo que significa romper el pacto matrimonial, porque engañamos y traicionamos a nuestra esposa, engañamos y traicionamos a nuestro Dios o a nuestro esposo, para el caso de las mujeres. No tenemos conciencia de lo que eso significa. Es que el Señor nos educa y nos exhorta, porque hay un castigo para que hace tales cosas, porque a Dios no le gusta que nosotros tengamos una vida de doble ánimo, porque Dios nos llama, Señor, la atención y nos dice: estás caminando mal, corrige tu camino, porque ese camino trae consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Sigamos leyendo lo que nos advierte nuestro Dios. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué creen que el Señor Jesús nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo? Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también habla de la mano. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si nosotros leemos esto, y estoy seguro que muchos no lo sabemos de memoria, ¿por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué seguimos pensando que con mirar insanamente en la calle
no estamos ofendiendo a nadie y no estamos engañando a nadie. ¿Por qué? Es que no somos conscientes de lo que está escrito aquí en la Biblia. No somos conscientes que si el Señor Jesús lo dijo, es porque es cierto. Y Jesús no se puso con rodeos. Él nos quiere dar a entender que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, no cuidamos nuestros ojos y no cuidamos nuestras manos, no cuidamos nuestro cuerpo, ofendemos al Señor, ofendemos a nuestra pareja y eso nos lleva a la perdición. ¿La iglesia quiere la perdición? ¿El Señor quiere la perdición para su iglesia? ¿El Señor qué quiere para nosotros? Que seamos santos, que vivamos en santidad, que demostremos con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio que nosotros le amamos y que le conocemos. ¿O por qué creen que Dios nos dice que somos hechos hijos de Dios aquí en la tierra? Pues así cada hijo representa a su padre, así como Jesús hablaba de aquellos que mal hacían y decían, y les decía, pues haces como vuestro padre el diablo. Hermanos, levanten la mano quienes son hijos de Dios aquí. Amén. Entonces recibamos su reprensión, recibamos su palabra, entendamos en nuestro corazón que estamos hablando de algo muy serio, que no se trata de venir a la iglesia, leer esa palabra y decir amén, y volver a cerrar la Biblia y salir de aquí, y seguir llevando una vida normal, normal para el mundo. Nosotros ya no somos normales para este mundo. Nosotros fuimos llamados a vivir en santidad. Amén. Y por algo el Señor Jesús nos dijo, así como se lo dijo a sus discípulos, por cuanto ya me conocen, ustedes ya no tienen excusa por sus pecados. Antes podíamos decirle, Señor, pero es que yo no sabía que eso te ofendía ni que era pecado, y menos me imaginaba que me iba a llevar al infierno. Pero ahora, ¿cómo le vamos a decir que no lo sabíamos? ¿Con qué cara vamos a nosotros a pararnos frente al Señor? ¿Quién puede encubrir sus pecados frente a Él? Nadie. Examinemos nuestra forma de vivir, examinemos nuestra forma de pensar y examinemos todo lo que llega a nuestro corazón. Que a mí me llegan malos pensamientos, hermano, nos falta orar y ayunar mucho. Ore más, ore mucho más, hermano y hermana. Ayune mucho más. ¿Cómo hago para que el Señor me proteja de los malos pensamientos? ¿Cómo hago para que el Señor me proteja y que no lleguen cosas a mi corazón? Porque llegan malos deseos, porque pecaminoso es el cuerpo que nosotros habitamos. Oremos y ayunemos. Miren que no es un misterio, el Señor nos los enseña. No es imposible, no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Sí se puede hacer. Obedezcámosle y creámosle al Señor. Él tiene muchas promesas para nosotros. El Señor nos dice también, hablando de este tema del adulterio, que ya sabemos lo que significa adulterio. Amén, iglesia. Hablando de este tema del adulterio, el Señor nos dice a quien comete adulterio es falto de conocimiento. Y lo dice en su palabra, en Proverbios 6:33. Y el que comete tal cosa, ¿qué corrompe? Su alma. Amén. ¿Y qué pasa cuando corrompemos el alma? Volvemos a lo mismo. El Señor no permitirá la entrada al reino de los cielos si nosotros no guardamos nuestro corazón y no tenemos en pureza nuestra alma. Dios nos examina. Y también nos dice el Señor que aquel que comete cualquier delito que tenga que ver con acto sexual está corrompiendo no solamente su alma, sino que está destruyendo su cuerpo. ¿Y el cuerpo es el templo de quién, hermanos? Amén, del Espíritu Santo. Y si yo corrompo mi cuerpo, ¿cómo quiero yo que el Espíritu Santo habite en mí y me guíe en el Espíritu y me enseñe y me proteja? ¿Y cómo yo me arrodillo a decirle que, Señor,
espero tu llegada porque pronto viene el arrebatamiento. ¿Será que me iré con el Señor? ¿Será que me quedaré? Recuerden que el Espíritu Santo es, como lo dice, santo, con santidad. Recuerden, nadie verá al Señor si no está en santidad. Entonces, ¿se puede o no se puede, hermanos? Familia, ¿se puede o no se puede resistir al maligno? Amén. Recordemos en Génesis, por allá en el capítulo 37 en adelante, la historia de José. ¿Quién era José? Uno de los hijos de Jacob. ¿Qué aprendemos nosotros de este varón? Porque se le puede llamar un varón de Dios. ¿Qué aprendemos de este hombre? Su honradez, su sensatez, que siempre estaba dispuesto para decir la verdad, para andar derecho frente a su padre para honrarlo y frente al Señor para no fallarle. ¿Acaso no tuvo oportunidad de caer? ¿Quién lo estaba viendo en ese entonces? Porque es que nosotros también nos hemos acostumbrado a que nosotros vemos, si está alguien que nos conoce y sabe que somos cristianos, que nosotros decimos amar al Señor, entonces nosotros no miramos para ningún lado y estamos así, como los caballos. Ah, pero como estamos de pronto por allá en el trabajo, estamos por allá lejos donde nadie nos conoce, ay, sí conversamos normal, utilizamos palabras vulgares, miramos soezmente a otras personas. No, esto no puede seguir así. José estaba completamente seguro que quien lo estaba observando estaba arriba de él. Amén. Nosotros hemos perdido esa conciencia. ¿Por qué hemos perdido esa conciencia? Porque nos acostumbramos a habitar entre el mundo y nos alejamos del pan de vida. O venimos a leer la palabra y se nos olvida, o pensamos que no necesitamos madrugar a orar, trasnochar para orarle al Señor, buscar nuestra intimidad para recibir la palabra del Señor, que necesitamos ayunar. Recuerden que mientras más débil esté en la carne, más se glorifica el poder de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, después de hablar de todo lo que nos dice el Señor, para que recapacitemos, para que cojamos este corazón y lo toquemos, manoseémoslo a ver si es que está duro como una piedra, a ver si nuestro entendimiento está otra vez cegado, como andábamos antes de conocer a nuestro Dios. Porque para nadie es un secreto que antes de conocer a nuestro Señor, todo era normal. Empezamos a conocerle, empezamos a leer su palabra y Él empezó a exhortarnos y a enseñarnos. Nuestro Padre a educarnos, su Espíritu Santo a tocarnos a cada uno de nosotros, porque ya no nos podemos comportar como lo hacíamos antes. Si nosotros íbamos a cometer algo que no le agradaba a Dios, está el Espíritu Santo en ese momento diciéndonos, no lo hagas, porque sabes que eso ofende al Señor, y sabes que eso corrompe tu alma, y sabes que no te lleva por buen camino. Entonces, revivamos ese primer amor, que ese fuego, que ese altar de Dios, ese fuego encendido, habite aquí en nuestros corazones. Pidámosle a nuestro Señor que coja nuestro corazón y encienda todos los días ese amor. No permitamos que se apague. Y el Señor también nos llama por ambos lados, como victimarios, digámoslo así, como esas personas que fallamos y ofendemos no solamente al Señor, sino también a nuestra pareja. Así como nosotros ofendemos a nuestra pareja, le creamos muchas heridas que no son fáciles de sanar. Esas heridas van quedando aquí como huellas en el alma. ¿Y cómo hago yo para desaparecer esas huellas si ya le hice daño? Por lo menos consultémosle al Señor a ver qué hay que hacer. Primero, debemos arrepentirnos de corazón. Y si no nos arrepentimos y vamos a seguir caminando en lo mismo, ¿cómo queremos que el Señor actúe en nuestra casa y nos dé la bendición y nos proteja y nos dé toda su cobertura? Tenemos que arrepentirnos de verdad. Y arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es derramar lágrimas solamente,
Arrepentirse es aborrecer lo que hicimos para ofender, ya sea con ese pecado de adulterio o con palabras soeces, con grosería, con altanería, porque Dios nos dijo que amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como a nosotros mismos, y el Señor Jesús nos dijo que nos amemos así como el Señor nos ama y ama a su iglesia. Amén. El Señor nos da una oportunidad, porque hoy todos estamos con vida y llegamos aquí respirando. ¿Eso qué significa? Que tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de arrepentirnos de corazón, de buscar su bendición, de alejarnos de toda aquella maldición que nosotros mismos buscamos con nuestra propia rebeldía. Y el Señor también nos dice que si nosotros, como ofendidos, porque nuestra pareja nos ha fallado, no sanamos nuestro corazón y no nos disponemos a cumplir lo que Él nos manda, tampoco vamos a heredar el reino de los cielos. Mucho cuidado, iglesia, porque no nos podemos escudar solamente con ese dolor y diciendo es que me duele mucho, yo no puedo perdonar porque me duele mucho el corazón. O de pronto que levantemos la mirada y digamos así a regañadientes, te perdono, ahí como por cumplir. El Señor no nos llama a eso. Miremos qué nos dice el Señor, qué tenemos que hacer, cómo debemos obrar. Cuando a nosotros nos duele aquí el pecho, cuando ya perdemos la conciencia de la tranquilidad, cuando perdemos esa paz en nuestra casa, en nuestro matrimonio, ¿qué debemos hacer? Porque a decir verdad, si yo tengo amor para con mi esposa, no importa lo que me haya hecho, yo le pido al Señor, permite que conozca el reino de los cielos y que conozca la salvación. Amén. Entonces, hablando cuando llega ese sufrimiento, Dios nos dice algo para que nosotros tengamos tranquilidad, porque el Señor sabe que nosotros somos necios, duros de cerviz y duros de corazón. Si nosotros somos ofendidos de esa manera, como víctimas, el Señor nos dice que se nos ha concedido solamente el divorcio, solamente si hemos sido ofendidos bajo ese pecado del adulterio. Si nuestra pareja ha caído en ese pecado y nosotros nos sentimos tan desprestigiados, tan rebajados, tan ofendidos, tan quebrantados en nuestro corazón que no podemos ni siquiera poder convivir con esa persona, el Señor nos dice, solamente bajo esa condición les permito que se puedan divorciar. Y el Señor lo explica por qué. Él dice, se les permite porque ustedes son duros de corazón. Y es que el Señor no nos llama a que nosotros le pongamos unas cadenas a alguien y no se las quitemos jamás. Porque entonces yo para qué le pido al Señor que me perdone todos los días cuando yo le fallo en algo. Porque para el Señor todos los pecados son del mismo tamaño. Para el Señor o pecamos o no pecamos. Dios nos llama también a soportarnos. ¿Qué significa soportarnos? Pues así lo mismo que el Señor nos estaba diciendo, así como no tenemos derecho, por palabra del Señor, a divorciarnos o a aborrecer a nuestra pareja solamente porque discutimos mucho, me habló muy feo, me grita, no me comprende. Esas son cosas que se pueden tratar, pero no si vamos a un psicólogo. Se pueden tratar si nosotros consultamos su palabra y su sabiduría. Amén. Se puede tratar si nosotros le oramos al Señor, si buscamos sabio consejo, porque nosotros no podemos seguir buscando consejo. Es que yo peleé con mi esposo o mi esposa y llamé a mi hermana o llamé a mi hermano, ¿qué es lo primero que va a decir? Como familiar mío, me va a defender a mí sin importarle realmente cómo fueron las cosas. Y así es verdad, no debe interesarle. El único que yo tengo que poner en la mitad de los dos, en el matrimonio,
es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo me equivoco y yo no hago eso, ¿qué pasa en mi vida? Recibo muchos consejos. ¿Y esos consejos son sabios? ¿Esos consejos vienen de parte del Señor? A no ser que yo vea un Dios en cada persona, a no ser que yo vea un Dios y mucha sabiduría en cada persona o cada familiar mío. Pero el Señor me dice que no es así. Que la única sabiduría real es la que viene de lo alto, de nuestro Señor. ¿Y qué nos puede llenar cuando nosotros tenemos abatido nuestro corazón? ¿Será que si nosotros cambiamos muchas cosas en nuestra vida, movemos los muebles de un lado a otro, la mujer se acorta el cabello, se pinta el pelo de otro color, nos vestimos de una forma diferente, nos vamos a vivir a otra ciudad, ¿será que eso nos va a dar otra vez la tranquilidad y vamos a comenzar otra vez de cero y voy a decir que aquí no ha pasado nada? Porque si lo que le estoy pidiendo al Señor es que borre esa imagen que yo vi, esa decepción que yo vi y sentí y hasta escuché, y yo le pido al Señor que lo borre de mi mente y que solamente así yo puedo dar un paso más adelante con mi pareja y con mi matrimonio y no permitir que se destruya. Pues la verdad lo que le estamos pidiendo al Señor es que, como lo dije un día, que nos dé un garrotazo muy fuerte en la cabeza y que tengamos una laguna amnésica. Y no debe ser así. En ese momento en que nosotros somos ofendidos, degradados, porque nos sentimos así, porque no somos perfectos, pero el Señor, con su misericordia, nos dice que cada día podemos ser mejores, que todos podemos tener errores, pero que cada día podemos crecer más, conforme al cuerpo de Cristo. Nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? Cuando llega esa pregunta, ¿y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué yo me entero de esta situación y de esta manera? Pero ¿por qué, Señor, si llevamos muchos años y yo confiaba plenamente en él o ella? Pero ¿por qué, Señor, si yo te alabo, si yo te adoro, si yo voy a la iglesia y te sirvo, ¿por qué, Señor, me suceden estas cosas? No es sano que empecemos a culparnos y a justificarnos, ni a justificar a quien nos ha fallado. No es sano que nosotros empecemos a armar teorías vanas con nuestra pobre sabiduría. No es sano hacerlo. Tenemos que consultarles al que todo lo sabe. Tenemos que decirle a Él que sane nuestro corazón. Tenemos que preguntarle a Él, pero en nuestra intimidad y con humildad, sin reprocharle al Señor. ¿Por qué? Porque así como aprendimos de Job, amén al Señor cuando hay, amén cuando no hay, amén cuando somos bendecidos y amén cuando estamos en sufrimiento. Amén. El Señor nos llama, toca nuestro corazón y mira cómo reaccionamos. ¿Será que le amamos de verdad? ¿O será que vivo de emociones solamente cuando lo quiero glorificar es porque estoy contento, es porque estoy alegre, es porque el Señor me está bendiciendo todos los días? Entonces renunciemos a esos pensamientos negativos. Cada vez que nosotros hayamos perdonado a nuestra pareja o hayamos perdonado a alguien más y días después, semanas, meses o puede ser años, que vengan esos pensamientos a nuestra cabeza, vamos a morder fuerte nuestros labios y vamos a decir en nuestra mente y nuestro corazón: Señor, yo ya perdoné, no tengo por qué acordarme de esto. Amén. Entonces ya sabemos que no tenemos que tomar malas decisiones. Ya sabemos que el Señor nos llama a perdonar. Y si nosotros tenemos un espacio con nuestro corazón quebrantado y tenemos que tomar decisiones y nuestra pareja nos ha fallado, el Señor nos dice que tenemos las cartas abiertas para pedir divorcio. Pero pensemos algo: si nosotros estamos tomados de la mano del Señor y si nosotros le amamos, ¿cuál sería la decisión que reflejaría más el amor de Dios?
¿Cuál sería la decisión que reflejaría nuestra gratitud al Señor y nuestra confianza en Él y nuestra fe? Perdonar, seguir en el amor. No podemos desistir del amor. No podemos seguir con esos argumentos equivocados, que es que yo no puedo perdonar porque me duele mucho, o que yo te perdono pero no olvido. Es verdad, nosotros no olvidamos, pero sí podemos sanar nuestro corazón cuando le creemos a Dios y cuando nos disponemos a hacerlo. Dios nos llama, ya sabemos todos que nos llama a perdonarnos unos a otros. Así como nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, ¿con qué cara vamos a decirle que nos perdone si nosotros seguimos cargados en nuestro corazón con quien nos ha ofendido? Poder nosotros liberarnos de toda amargura. El Señor nos llama con amor y nos dice: así como yo los perdoné, perdónense entre ustedes. Leamos, hermanos, Mateo 18:21, donde el Señor nos dice sobre el perdón, porque nosotros tenemos un argumento y que vamos a echarlo fuera esta noche. Mateo 18:21. Amén, iglesia. Dice entonces que el Señor estaba reunido con sus discípulos y en ese momento se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Ustedes se imaginan si la respuesta de nuestro Señor hubiera sido que sí, que 7? ¿Acaso ninguno de nosotros ha cometido más de 7 pecados acá? Nosotros le fallamos al Señor, aún conociendo su ley, aún conociendo el libro de la vida. Le fallamos todos los días, hasta en lo más insignificante. Para el Señor es o pecó o no pecó. Así es fácil, nada más. Por eso el Señor nos dice que es muy difícil que un justo se salve. Y le respondió Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero no le quiso decir que multiplicara para que supiera cuántas veces tuviera que perdonar. El Señor lo que le quiere enseñar allí a sus discípulos y a Pedro, que le pregunta, es: pues perdone, que si todos los días ofendemos y todos los días llegamos arrodillados a pedir perdón, pues perdonemos. Ahora eso tampoco nos va a servir de alcahuetería para yo seguir pecando y ofendiendo voluntariamente y después decir: yo voy a ofender y voy a tratar mal y mañana pido perdón. El Señor conoce nuestros corazones y vaya que no nos llevemos sorpresas, porque hay de aquel que dice que mañana se arrodillará y pedirá perdón al Señor y hoy lo sorprenda la muerte y vengan por su alma. Ay de aquel. Entonces soltemos cualquier argumento que nosotros queremos tener en nuestro corazón para decir que nos duele mucho, para decir que hemos sido muy ofendidos, que no podemos perdonar tan fácilmente. Yo puedo decirle a usted, hermano o hermana, te perdono, y dentro de 20 días estoy recordando lo que sucedió. ¿Eso es perdón? Iglesia, ¿eso es perdón? No es perdonar. Yo tengo ya que despojarme de todas esas amarguras y descargarle todas esas amarguras y preocupaciones a nuestro Señor. Liberemos esa carga y carguemos el yugo del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Será que perdonar es esforzarse para olvidar lo que pasó? No, eso no es perdonar. Perdonar no es que nos esforcemos por olvidar, porque siempre nos va a tener aquí el recuerdo. Perdonar es que llegue ese recuerdo a nuestra mente, a nuestro corazón, y ya no sintamos dolor, ni ira, ni contienda. Eso es perdonar. Que todavía lo recordemos, pero que
ya nosotros podamos decir con tranquilidad, yo ya dejé eso atrás y ya perdoné, y no tengo por qué recordarme de esas cosas. Amén. ¿Será que perdonar es dejar que el tiempo borre las cosas, como veníamos hablando? No, eso no es perdonar. ¿Será que perdonar es apartar al que me ofende lejos de mi vida? Porque sí hemos visto en muchos matrimonios en que se presenta la siguiente situación: ¿sabes qué? Te perdono, pero hasta aquí llegamos nosotros, no más. Te perdono, pero no más. ¿Usted se imagina si nosotros llegamos arrodillados, llorando a pedirle perdón al Señor, con nuestro corazón quebrantado, y el Señor nos dijera como respuesta: está bien, te perdono, pero no quiero volver a saber nada más de ti? ¿Saben lo que significa eso? Duele, y duele mucho en el corazón pensar que el Señor nos fuera a responder de esa manera. Pero todos aquí presentes sabemos que Él nunca lo va a hacer. Y si nosotros somos hijos de Dios y representamos a nuestro Señor con nuestra conducta, pues obremos como Él nos enseña a comportarnos. Perdonemos de verdad, con amor. Seamos como Cristo, liberemos a esa persona de esa deuda que tiene con nosotros. Jesús nos puso muchos ejemplos, acuérdense de los dos deudores. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Y leámoslo en Lucas 6:37. En el Evangelio de Lucas el Señor nos dice, capítulo 6, versículo 37, iglesia. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Acuérdense que con la misma vara que medimos seremos medidos. No seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué significa ese perdonad y? Significa que si yo perdono, entonces voy a ser perdonado. Significa que si yo no perdono, entonces yo no voy a ser perdonado. Y es lógico. Y una vez más, volvemos al versículo con el cual comenzamos nosotros este mensaje del Señor. Proverbios 10:12. ¿Qué dice Proverbios 10:12? El odio despierta rencillas, pero el amor perdona todas las faltas. ¿Cuáles faltas perdona el Señor? Y el amor, todas las faltas. Amén.